enfermedad, pero dengue es la principal enfermedad que sucede, ¿m? Como carga de enfermedad en humanos transmitida por mosquitos. Y es una enfermedad vectorial clásicamente urbana. Tenemos que tener en cuenta ese modelo de dengue. Dengue no es como otras enfermedades vectoriales en las cuales la transmisión selvática, por ejemplo, fiebre amarilla, es la que predomina. Aquí es urbano, por eso tiene tal dimensión y clásicamente, digamos, el huésped es humano, el reservorio es humano. El vector principal que transmite dengue es Aedes aegypti, si bien también existe y con un escenario creciente, Albopictus, por ejemplo, en Europa. Tenemos que entender que dengue, y por eso está esa foto del iceberg, es una enfermedad en la cual vemos solo una pequeña porción, el 30% de las personas cursan con una forma aparente, el otro 70% cursan formas inaparentes, que pueden ser desde pausisintomáticas a asintomáticas, en un cuadro clínico que es agudo. La enfermedad se desarrolla en el plazo de 7, 8, 9, 10 días. No va más allá de eso. Si bien cada vez más vemos epifenómenos y vamos a tener que estudiar sobre inmunología en dengue, y qué cosas desencadena y si tiene impacto en eventos cardiovasculares, si tiene impacto en eventos reumatológicos. La verdad es que el evento dengue es agudo y tiene un cuadro clínico dinámico. Es una enfermedad de alta morbilidad, pero de baja letalidad. Insisto aquí en la comparación con fiebre amarilla. Fiebre amarilla tiene una letalidad, dependiendo del modelo, entre 20 y 60%. Dengue tiene una letalidad con adecuado manejo menor al 0,05%. Y vean, es endémico en más de 100 países. Esto es una estimación, esas casi 400 millones de infecciones, con un switch de escenario feroz. Si ustedes me decían hace 10, 15, 20 años, yo hace mucho tiempo trabajo en viajeros, donde me preocupaba dengue, clásicamente el 80% de los casos se daba entre subcontinente indio y sudeste asiático, mientras que ahora el 80% de los casos se da en América y principalmente en el cono sur. Vean, durante todo 2024 hubo más de 12 millones de casos en América. Y si ustedes ven las curvas, ven en rojo la curva de los casos de 2024, es casi por 5 comparado al promedio de los últimos 5 años. Hemos experimentado un brote sin precedentes. Y en ese contexto, el 0,17% de los casos fueron dengue grave y la letalidad fue del 0,059, casi 0,06. Ese es un número que vamos a mirar. Y ustedes me dirán, bueno, pero esta curva del Cono Sur es exactamente igual que la de América. Sí, porque se lleva casi todos los casos de este periodo. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, desde la reintroducción de dengue en 1998, en Salta, con poquitos casos, hemos comenzado a tener cada vez más. Nuestro primer gran evento, brote, fue en el 2009. Luego en el 2016, y vean cómo van creciendo el número de casos. Luego en el 2020, que pasó desapercibido intrapandemia. Y después en el 2023, con 133.000, de 300, 400 casos en el 98, pasamos a 133.000 casos en el 2023. Y ese periodo 2022-2023 tuvo ciertas particularidades. Vean, primero, ustedes pueden ver en ese gráfico cómo se fueron acortando los periodos interbrote. Pero en esa temporada 2022-2023, por primera vez hubo circulación viral persistente en nuestro país. Se mantuvo en el noreste argentino. No se interrumpió durante el año, ¿no? En todas las regiones, solo en el noreste. Pero sí hubo en algún momento del año circulación viral en cada una de las regiones del país. En el 2022, hasta el 2022, teníamos fundamentalmente casos por DEN 1. En el 2022 aumentó DEN 2, con un genotipo que es el 3, el asiático americano. Ustedes recuerdan que hay 4 serotipos de dengue, pero que a su vez dentro de esos serotipos hay genotipos para generar mayor complejidad. Y en el 2023 tuvimos el DEN 2 como predominante, se instaló, pero con un cambio de genotipo, ¿sí? Switchamos al genotipo 2 cosmopolita. ¿Qué pasó en el 2024?
igual que en América, nosotros tuvimos un evento sin precedentes. Vean, es la curva rosa, ¿sí? Y las otras son las temporadas previas. La única que es discretamente mayor que el resto es la del 2022, 2023, pero la del 2024 comprometió más de 500.000 casos. ¿Mm? Recuerden que nosotros para estas patologías generalmente tomamos desde la semana epidemiológica 32, 33 hasta la semana epidemiológica 31 del año siguiente. Eso es para englobar todo el periodo de verano y de otoño que tiene gran cantidad de casos. Y dijimos que más de 500.000 casos circularon los tres serotipos, fundamentalmente de N1 y de N2. Hubo algunos casos aislados de N3. Pero vean, los casos graves fueron 0,28%. Recuerdan que para América habían sido 0,17%. Y tuvimos 408 fallecidos en esas semanas, de la 1 a la 32. Nuestra letalidad global fue del 0,07, mayor de la esperada cuando uno tiene un adecuado manejo. Y es ahí donde, como sistema de salud, como equipo de salud, tenemos que focalizar, en que la letalidad baje. La incidencia acumulada de casos fue fundamentalmente entre los 20 y los 29 años. Y esto es un cambio epidemiológico. Si uno lee los artículos de hace algunos años, cuando predominaba el sudeste asiático y llevaba el 80% de los casos allí, era una enfermedad básicamente de niños. Pero a medida que ha ido avanzando, ¿sí?, la incidencia acumulada se da en edades un poco superiores, pero aún en jóvenes. Sin embargo, la mayor tasa de mortalidad es en mayores de 80 años. Focalicémonos un segundo en provincia de Buenos Aires. Dijimos que más de 500.000 casos en la Argentina. Bueno, la provincia de Buenos Aires se llevó más de 100.000. Y nuestra tasa de letalidad estuvo en el 0,09%. Es eso, insisto, lo que tenemos que trabajar. En La Plata hubo 3.000 casos con 7 fallecidos. ¿Y qué pasa en, ay, vamos a ver, qué pasa en este periodo? ¿Sí? Desde la semana 31 hasta la 47, este periodo de año. Bueno, ya comenzamos a levantar casos. ¿Sí? Informado el último boletín epidemiológico, hay 47, fundamentalmente en el noreste argentino. La mayor parte son de Formosa, pero ya tenemos casos en el centro, ya tenemos casos en Buenos Aires, algunos autóctonos. Veamos más de cerca el tema de fallecidos. Dijimos que los mayores de 70 y fundamentalmente los mayores de los 80 eran el grupo principal. Pero además, aquellos que tuvieron comorbilidades, enfermedad cardíaca, obesidad, diabetes, hipertensión. Es ese grupo el que vamos a mirar con mucho más cuidado. ¿Cómo es la fisiopatogenia de dengue? Podríamos hablar solo de fisiopatogenia de dengue, pero basta decir que dengue afecta varios órganos, pero es fundamental, más allá de los trastornos de la coagulación y del freno de la médula ósea y de su impacto hepático, es fundamental el daño que tiene a nivel endotelial. ¿Por qué? Porque esto aumenta la permeabilidad capilar y es lo que explica el síndrome de shock por dengue, que es el dengue grave. ¿Mm? Y hay dos conceptos que son importantes en esto. Nosotros sabemos que en general, las personas que se infectan por un serotipo quedan protegidos para ese serotipo por toda la vida. Y digo en general porque como para todo hay excepciones. Y ya se han informado reinfecciones por el mismo serotipo. Pero eso es algo particular, es una exoticidad en todo caso. Y que las personas quedan con una inmunidad parcial, la inmunidad heterotípica, que es transitoria, que protege para el resto de los serotipos durante un tiempo. ¿Cuántos? Meses, tal vez algunos años, pero fundamentalmente meses. Pero esta inmunidad heterotípica, esta inmunidad parcial que hay para el resto de los serotipos, es lo que explicaría el mecanismo de amplificación dependiente de anticuerpos. Ese mecanismo es el que hace que muy probablemente en infecciones secundarias pueda plantearse mayor gravedad. Más frecuentemente, no es frecuente que haya gravedad aún en infecciones secundarias, y esto lo quiero destacar, que alguien tenga una infección secundaria no implica necesariamente que haya mayor gravedad, simplemente hay un aumento de riesgo.
¿Y por qué hay un aumento de riesgo? Porque estos anticuerpos que no son lo suficientemente adecuados para neutralizar los viriones, por el contrario, sirven de facilitadores para su ingreso a la célula y que terminan generando mayor viremia. Esto de las infecciones secundarias ha sido discutido en algunos trabajos. Hay algunos trabajos que presentan que, que parte, la mitad de las infecciones graves se dan en infecciones primarias. Esto también se da en viajeros, pero por ahora tenemos en nuestra mente que las infecciones secundarias podrían potencialmente generar mayor gravedad. Pero vean, esta revisión sistemática de factores de riesgo en formas graves que se hizo en Latinoamérica es muy interesante porque no necesariamente coincide el evento gravedad con el evento muerte. Fíjense que el factor de riesgo para muerte claramente fue la edad mayor, mayor de 60 años, que esa persona tenga síntomas respiratorios, probablemente debido a fuga capilar, y que haya un dengue con signos de alarma o grave, pero mucha menor cuantía. Ahora, para gravedad, los síntomas respiratorios están presentes, pero la infección secundaria ahí sí se transformó en un factor de riesgo para formas graves. El cuadro clínico de dengue, dijimos que inaparente el 70% y sintomática un 30%, y dentro de la sintomática tenemos la definición de dengue, que es un síndrome febril agudo, es decir, menos de 7 días en alguien que dentro de los últimos 14, por una cuestión de periodo de incubación, haya estado en un área de transmisión de dengue y que presente 2 o más de náuseas, vómitos, exantema, y aquí lo voy a decir ahora y más adelante también, el exantema en general se presenta no al inicio de esta enfermedad. No esperamos exantema en los primeros días de enfermedad. Si se presenta, pues bien, es un dato más. Cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, que pueda haber petequias o prueba del torniquete positivo. Y la prueba del torniquete no implica gravedad, solo implica fragilidad capilar. Y leucopenia o plaquetopenia. Y una vez desencadenado este cuadro sintomático, nosotros podemos ver que cursa en 3 fases. Una fase febril, una fase crítica y una de recuperación. Y como dijimos al inicio, estas 3 fases se dan en un periodo agudo. En 7, 8, 9 días, esto está definido. El paciente ya pasó por estas fases. La fase febril, dijimos, todos esos síntomas característicos de la definición de caso, sin catarro de vías aéreas superiores, pero en niños puede haber siodinofagia, y eso no es algo que vaya en contra. Otras cosas que pueden presentarse y que hemos visto en los subsiguientes brotes que han habido es digeusia, miodesopsia, visión borrosa. ¿Cuáles son las complicaciones de esta fase? La deshidratación y las convulsiones. Y en el laboratorio, si uno pudiera hacerlo, y esto es importante, gestión de brote, no en todos los brotes, ¿sí? Por las magnitudes de los brotes. Uno llega a hacer laboratorios seriados, inclusive a veces no llega a hacer laboratorios iniciales. Eso es algo que depende de la gestión local de recursos y debe estar pautado desde los servicios de salud. Y una cosa importante es que hace algunos años la OPS generó una guía para tratar de diferenciar. Ustedes sepan que en algunas otras latitudes es más frecuente el diagnóstico diferencial entre dengue, zika y chikungunya. Para nosotros no es tan frecuente, nuestra carga de enfermedad de arbovirosis tiene que ver con dengue. Pero para diferenciar dengue de otros síndromes febriles, encontraron que la trombocitopenia, el aumento progresivo del hematocrito y la leucopenia eran parámetros con alta predicción, y que hay otros como el dolor abdominal que tiene una moderada predicción y otros baja. En este periodo, a menos de 3 días de la fecha de inicio de síntomas, el diagnóstico de laboratorio específico es directo: el antígeno NS1 y PCR. Luego deviene la fase crítica. ¿Qué pasa en la fase crítica? En la fase crítica hay aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Hay una tormenta de citoquinas y es aquí donde comienzan estos eventos dependientes de anticuerpos. Hay trombocitopenia, coagulopatía, pero también hay daño tisular por acción directa viral y uno puede ver diversas formas de presentación en la fase crítica, ¿sí?
Puede no suceder nada y ese paciente haber hecho la efervescencia de la fiebre y evolucionar sin mayor inconveniente, o puede evolucionar a choque, a hemorragias que generalmente se suceden en un paciente que tenga choque, o a daño de órgano específico. Los dos clásicos son hepatitis y miocarditis, pero hay otros. Daño neurológico, por ejemplo, gastrointestinal. Aquí hay aumento de hematocrito progresivo porque hay fuga capilar. Y el diagnóstico de laboratorio de 4 a 6 días superpone. Debo pedir ambos métodos si es que voy a hacer diagnóstico de laboratorio. Métodos directos, NS1-PCR, e indirectos, serología. Dos palabras de compromiso hepático en dengue. La elevación de enzimas hepáticas en dengue es frecuente, ¿sí? Y eso no contraindica el uso de paracetamol para manejo de la fiebre. Los pacientes con daño hepático tienen mayor riesgo de sufrir hemorragias, pero aquellos que tienen un compromiso importante. Cuando vamos a las series, aquellas personas con dengue grave generalmente tienen valores medios de TGO y TGP más altos. Y no es menester hacer ecografía en todos los pacientes, pero si uno hiciera con alguna duda, sabemos que el engrosamiento de la pared vesicular es marcador ecográfico de dengue grave. ¿Y qué pasa con compromiso cardiovascular? De acuerdo a las series, entre 2 y 20% de los dengues con signo de alarma o dengues graves tienen compromiso cardiovascular, generalmente dentro de las 2 semanas de inicio de la infección. Y las cosas que más suceden son insuficiencia cardíaca, miocarditis, arritmias y eventos isquémicos. La tercera fase es la fase de recuperación. Y en esta fase de reabsorción del líquido extravasado y cuidado, porque aquí puede haber hipervolemia, ¿sí? Con encharcamiento, con derrame pleural, ascítico. Generalmente hay mejoría del estado general, estabilización del estado hemodinámico, una bradicardia que es relativa. Y aquí sí vemos el exantema, que es muy pruriginoso, ¿sí? Esas islas blancas en un mar rojo, como pueden ver, eso que tiene la señora en el tórax anterior es la mano de alguien, la impronta, ¿sí? Son los dedos. Hay disminución del hematocrito, aumento de leucocitos, recuperación de plaquetas y en esta fase, más de 6 días de fecha de inicio de síntomas, los métodos de diagnóstico de laboratorio son indirectos, fundamentalmente serológicos. Y hace ya algún tiempo, la OPS comenzó a plantear que, claro, es muy complicado hacer un abordaje de una enfermedad tan compleja como dengue solo desde un lugar. Por lo tanto, todos los pétalos de esta flor, lo que tiene que ver con epidemiología, con manejo integrado de vectores, medio ambiente, con atención al paciente, con adecuado laboratorio, con vacunas ahora como una hoja más de este pétalo, es fundamental. Vayamos a atención del paciente. ¿Cuáles son los desafíos durante los periodos epidémicos? Y lo vimos en el 2024. Primero, el diagnóstico y manejo adecuado de los casos de dengue, pero además, como nos sucedió en COVID, cuando uno tiene un brote de algo, todo lo que llega a las puertas del sistema de salud es eso. Y la verdad es que no, que hay que poder reconocer otras patologías que comparten esa presentación de síndrome febril agudo en específico. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplimentar con estas dos pautas? Necesitamos conocer epidemiología regional, necesitamos una evaluación clínica adecuada y métodos diagnósticos, si fueran necesarios, adecuados con recursos, con capacidad instalada. Y vean, este diagnóstico diferencial de síndrome febril en fase de inicio del Ministerio de Salud de Salta es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos traen las principales patologías que cursan con síndrome febril agudo en específico, ¿sí? Y no va a ser igual este algoritmo que el algoritmo que se dé, por ejemplo, en Chubut, o que se dé en Misiones, o que se dé en en la provincia de Buenos Aires. ¿Y para qué queremos diagnosticar dengue? Más de uno me dirá, vean, no hay antiviral, entonces, ¿para qué quiero diagnosticar más allá de seguir ese paciente? Porque existen conductas para realizar. En el 2009 existió un estudio muy importante que es el Dengue Control, que a lo que apuntó es saber cómo sensibilizar la evaluación de pacientes. ¿Cómo hacíamos para que esos pacientes que llegaban al sistema de salud pudiéramos reconocer a aquellos que potencialmente tenían más riesgo de evolucionar a dengue grave?
Y de esa forma identificamos algunas pautas que son los signos de alarma, que ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento el dengue. Y el tratamiento es la hidratación. Sabemos que la hidratación en pacientes con al menos un signo de alarma reduce o reduciría al menos un 50% el riesgo de choque. Miren, con una intervención tan sencilla como hidratar, el beneficio que tenemos. Y sí se sabe claramente que la implementación de unidades de hidratación, donde además de hidratar se controla al paciente, se asoció a disminución de la mortalidad por dengue. Entonces, ¿cómo categorizamos un caso sospechoso de dengue? Y en base a este estudio, el DENCO, se generaron dos esferas. El dengue como enfermedad, con o sin signos de alarma, y ya el dengue grave. El dengue sin signos de alarma es el dengue que referenciábamos como caso sospechoso, con esos síntomas. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos tienen que hacer pensar que puede evolucionar algo grave a un cuadro grave alguien con dengue? El dolor abdominal intenso, ¿sí? O dolor a la palpación del abdomen, esto es clásico. ¿Por qué? Porque hay extravasación donde en la pared intestinal, en el retroperitoneo, y eso genera dolor. Tal dolor que en muchos pacientes son interpretados como abdómenes agudos, quirúrgicos del dolor abdominal. Los vómitos persistentes, ¿cuántos? 3 o más en una hora, 4 en 6 horas. Acumulación de líquido, que haya citis, que haya derrame pleural. El sangrado de mucosas, que la persona esté aletargada, esté más irritable, que haya hipotensión postural. Fíjense que yo no digo hipotensión persistente, sino hipotensión postural. Hepatomegalia, más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, o aumento progresivo del hematocrito con descenso paralelo de plaquetas. ¿Y cuándo hay dengue grave? Cuando hay escape muy importante de fluidos, cuando la hemorragia es grave catalogada por el médico interviniente o por el personal de salud interviniente, y hay daño importante de órganos. Dijimos hepatitis, miocarditis eran los más clásicos, pero puede haber otros. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico y categorización? Primero me pregunto en qué fase está el paciente y para eso tengo que saber la fecha de inicio de síntomas. Los médicos tendemos muchas veces a no preguntar fechas, sino preguntar antecedentes epidemiológicos, algo que a quienes trabajamos en clínica o en infectología nos parece fundamental, muchas veces pasa desapercibido. ¿En qué fase está a punto de partida de la fecha de inicio de síntomas? Si tiene hidratación adecuada, si tiene signos de alarma, si esa persona está hipotensa o en choque, o si tiene hemorragias o daño de órgano, y si tiene comorbilidad o riesgo social. ¿A qué llamamos riesgo social? Alguien que no pueda comprender las indicaciones, alguien que viva lejos y no pueda acceder al sistema de salud, alguien que viva solo y no pueda tener un adecuado control. Todo esto está atravesado por la notificación. No hay manera de tomar decisiones en salud si no notificamos. Notificar, que es algo que realmente todos sabemos que es muy complejo, que lleva tiempo, que en un sistema de salud con recursos humanos sobreexigidos, mal pagos, con una presión desde lo laboral y desde lo social importante, sentarse a completar algunas cosas es complejo, pero de alguna manera tenemos que poder gestionar que alguna parte del sistema de salud haga eso, porque si no, no tenemos datos y no podemos tomar decisiones. Y en base a esta categorización, podemos clasificar gravedad. El grupo A, que es el dengue sin signos de alarma, que puede ser manejado en primer nivel, manejo ambulatorio. Estos son los sistemas de gestión en los cuales hay un control clínico, pero después puede haber un llamado telefónico hasta el próximo control clínico. El grupo B, 1, que es el que no tiene signos de alarma, pero tiene comorbilidad o riesgo social. Por lo tanto, hay que ver qué dispositivo se genera con esa persona para poder controlarlo y si no podemos generar ningún dispositivo, habrá que internarlo. El grupo B2 que tiene signos de alarma y claramente es para internar en hospitales o unidades de dengue. Y el grupo C, que es el dengue grave, que implica no solo hospitalización, sino hospitalización en área de críticos. Vamos a ver algunas situaciones particulares. Infecciones asociadas, dos palabras. Se sabe que dengue, como otras enfermedades infecciosas,
cursa más frecuentemente con coinfecciones. Se han descrito hasta bacteremias de hasta el 5,5% en pacientes que han sido hospitalizados. Y infecciones parasitarias, por ejemplo, malaria, hasta 4,5% de coinfección. Vean, nosotros, aunque no estamos en área endémica para malaria, porque la Argentina está libre de malaria, presentamos ahora en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Parasitología 2 casos de coinfección dengue-malaria. Situaciones particulares, inmunocomprometidos. Sabemos algunas cosas en inmunocomprometidos, que la viremia puede durar más tiempo, inclusive hasta 90 días en oncomatológicos o en trasplantados. Que cuando hay transfusión de sangre de donantes virémicos puede haber infección en el receptor hasta en un tercio de los casos. Sabemos que generalmente hay mayor posibilidad de dengue grave, pero que no existe asociación directa con mayor mortalidad. Esa asociación no está clara aún. Y que sí puede haber trombocitopenia más prolongada y profunda. Entonces, en atención al paciente, tenemos que clasificar correctamente al paciente, claramente identificar la etapa crítica y orientar a las consultas o a la emergencia de acuerdo a esta categorización inicial que hicimos, que insisto, deberá ser revisada porque es dinámico el cuadro. Nadie entra en una foto. Los pacientes van moviendo y por ahí un paciente que no tenía signos de alarma puede tenerlo a las 24, 48, 72 horas. El caso sospechoso en contexto de circulación viral instaurada, no debe precisar estudios confirmatorios para tomar conducta. Y esto es importante. No tengo que esperar ni en la NC1, ni el PCR, ni la serología para decir, bueno, es un dengue y yo evalúo signos de alarma e hidrato. En contexto de circulación viral, no. Debe haber controles periódicos. Tenemos que recordar la hidratación, no sobrehidratar. Hay algoritmos para la hidratación que implican controles hora a hora del paciente. No tenemos que utilizar DAINES en estos pacientes por afección de plaquetas. Los corticoides no han demostrado ningún beneficio y no hay que utilizar inyectables. Sobre transfusión de plaquetas después charlaremos, ¿sí? No está indicada. La transfusión de hemocomponentes no está indicada excepto en algunos casos particulares. Y dijimos, volvemos a repetir, letalidad en dengue con manejo adecuado 0,05% o menor. Y ahora vamos a otro pétalo de esta gestión integrada de prevención y control de dengue, que es vacunas. ¿Cuál sería la vacuna ideal? Una vacuna ideal para dengue sería aquella tetravalente, es decir, que sea para los 4 serotipos, que genere protección a largo plazo, que se asegura lógicamente, eficaz tanto en individuos que han tenido algún dengue previo como en aquellos que no lo han tenido, que sea apta para poblaciones especiales y que sea una única dosis. Lo ideal aún no existe, pero vamos por lo menos avanzando con respecto a otros años y a otras décadas. Tenemos 7 vacunas en baile, hay 2 licenciadas, Dengvaxia y Qdenga, y hay una que está en fase 3, que es la vacuna de Butantan, que ya tenemos todo el primer corte y los datos publicados en enero del 2024. Sin entrar en detalles, quiero contarles que todas las vacunas, vamos a tomar estas 3, ¿sí? Las 2 que ya están licenciadas y la que está ahí a punto de salir. Estas vacunas son todas vacunas a virus vivos atenuados, lo que ya les da la pauta de que no sirve para todas las poblaciones. No puedo darla en todas las poblaciones porque en inmunocomprometidos no puedo dar una vacuna virus vivo atenuada. Dijimos que las plataformas son virus vivos atenuados, recombinantes, tetravalentes, y cada una tiene un esqueleto. Dengvaxia estaba armada sobre un esqueleto de fiebre amarilla, donde estaban insertos determinadas secuencias genómicas para DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4 para proteínas de envoltura y M, y de membrana, pero no para proteína NS1. Y esto lo dejan ahí en el fondo de la memoria y ahora volvemos. Qdenga está armada sobre una base de DEN2, claramente, y hace quimeras con DEN1, DEN3 y DEN4. ¿Qué es esto de las quimeras? Hay pequeñas porciones de material genómico de estos otros 3 serotipos, ¿sí? Insertos en ese esqueleto de DEN2.
Y la de Butantan tiene material génico de DEN1, DEN3, DEN4 y DEN2 está inserto dentro de un esqueleto de DEN4. De estas tres vacunas, vean, la población de estudio de las tres no superó los 60 años. Entre 2 y 59 años, 2 a 16, 4 a 16, 2 a 59, tenemos toda la población de estudio. La única que existe disponible en la Argentina y que ha existido disponible en la Argentina, aprobada en abril, es la Qdenga de Takeda, ¿sí? En abril del 2023. Y una cosa más que les quiero destacar es en los estudios, la seropositividad basal de las personas que participaron de los estudios de estas vacunas fue, en el caso de Qdenga, de más del 70%. Y esto es importante. Vean, esta vacuna tetravalente tiene la TAC-003, la Qdenga, tiene una experiencia y tiene un proceso que viene desde 2010. Aproximadamente 28.000 participantes en los distintos estudios. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que esta vacuna induce respuesta robusta anti-NS1 y este NS1, que es una proteína no estructural de dengue, non-structural, ese NS1 es responsable de aumentar la permeabilidad vascular. Es el antígeno que genera daño en el endotelio y favorece la extravasación. Por eso es tan importante que haya una respuesta contra NS1. Y sabemos que los anticuerpos anti-NS1 generados para DEN2, porque recuerden que Qdenga está armada sobre una base de DEN2, tienen reacción cruzada contra DEN1, DEN3 y DEN4. ¿Y qué sabemos de los estudios? Pongámonos en la cabeza dos puntos finales, dos metas, digamos, de eficacia. Eficacia de la vacuna para prevenir síndrome febril por dengue confirmado y hospitalización por dengue. Primer columna, segunda columna. La efectividad global es muy buena en el primer año post vacunación, que son de 2 dosis. 80% para prevenir síndrome febril por dengue y 95% para prevenir hospitalización por dengue. Sin embargo, con los años esa efectividad baja y muchísimo más cuando quien recibe esta vacuna es cero negativo, es decir, no tuvo dengue previamente por ningún serotipo. Y esto lo podemos ver mejor aquí. Los mismos dos puntos finales, y eficacia clínica para prevenir síndrome febril por dengue y para prevenir hospitalización. Y vean que claramente el análisis es distinto en aquellos seronegativos iniciales, cuando las personas eran seropositivos iniciales, tenían mejor respuesta, pero además hay una respuesta diferencial para DEN2, que es muy buena la respuesta, versus otros serotipos. Para DEN1, DEN2 hay muy buena respuesta, para DEN3 hay menos respuesta y para DEN4 menos aún, y en el punto final hospitalización no tenemos datos de DEN4 porque no hay suficientes enrolados en estos estudios. ¿Y qué pasa en mayores de 16 años? Si esta vacuna se estudió hasta 16 años. Lo que hay son estudios de inmunopuente, ¿sí? Se vio que no hay inferioridad en la respuesta inmunogénica para la población entre 17 y 60 años, perdón. Pero esto es extrapolación de inmunogenicidad, no es eficacia clínica. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la vacuna TAC-003? Que haya una hipersensibilidad a algún componente, las personas con algún déficit inmune congénito adquirido porque es atenuada, las embarazadas, la lactancia. Precauciones, enfermedad febril aguda grave y algunas otras podríamos charlar. Está probada para coadministrar con vacuna para hepatitis A y vacuna para fiebre amarilla. No habría inconveniente. Recuerden que las vacunas a virus vivo atenuado se administran en el mismo momento, juntas o con 4 semanas de separación. Y la posología es de 2 dosis, 0 y 3 meses, y de administración subcutánea. Estuvo aprobada por ANMAT en abril del 2024 y salió a la venta, del 2023, perdón, y salió a la venta en noviembre del 2023. Acá está mal la fecha. Y
¿Qué pasa con eventos adversos? Esto es un primer corte. Vean, esto es desde noviembre del 2023, cuando salió, hasta marzo del 24, hecho por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIE. Una incidencia de eventos adversos de 1,7 por 1000 dosis aplicadas. ¿Cuáles fueron estos eventos adversos? Generalmente leves. Síndrome febril agudo inespecífico, recuerden que es una vacuna que puede generar viremia, leve, transitoria, alergias, reacción local y exantema. Esto es sobre 64.000 dosis. ¿Qué pasó con las dosis administradas en sistema privado? 58.000 dosis aplicadas en vacunar. Los centros de vacunación vacunar son los que hasta ahora tienen mayor cantidad de vacunas administradas en el ámbito privado. Por eso tomamos esta foto de eventos adversos. La incidencia general de eventos adversos fue 2,4 por cada 1000 dosis en la primera dosis y 0,2 en la segunda dosis, mucho menor. Y en mayores de 60 años, la incidencia que se vio, ¿sí? Fíjense que es sobre 8, casi 9.000 dosis, es menor aún que la incidencia de eventos adversos general, 2 por 1000. En esta serie, los mayores de 60 años fueron el 15% de los vacunados. ¿Qué sabes? ¿Qué efectos supuestamente atribuibles a vacuna? No graves el 97%, los que ya describimos: fiebre febrícula, cefalea, mialgia, artralgia, astenia, reacciones locales y exantema. Importante, en esta serie de casos fue importante el número de exantemas que hubo. Todos leves, todos recuperación ad íntegro. Y dos reacciones anafilácticas graves, ¿sí? Que no requirieron internación y una nefropatía en estudio. Para cuando nosotros teníamos miles de dosis, Brasil ya había vacunado millones de dosis. Entonces es importante ver su experiencia. ¿Y qué vieron ellos? Vieron un aumento en la frecuencia esperable de reacciones de hipersensibilidad, sin muertes, pero vieron eventos de anafilaxia un poco más elevados que los esperables. Por lo tanto, esto generó que cambiaran su abordaje de vacunación y decidieran, ellos están vacunando a niños en edad escolar, decidieran no vacunar en las escuelas, sino en contexto del sistema de salud. ¿Qué sabemos entonces? Que los estudios de eficacia en individuos de 4 a 16 años están realizados y que de 17 a 60 son estudios puente de inmunogenicidad. Que la eficacia clínica fue mayor en cero positivos, es decir, en personas que ya tuvieron dengue. Que en cero negativos no demostró eficacia para prevenir DEN3 ni DEN4, ni hospitalizaciones por DEN3. Para DEN4 no hubo datos. Que tiene un buen perfil de seguridad de 4 a 60 años y que no tenemos datos sistematizados de seguridad ni de eficacia en mayores de 60 años. En Argentina está aprobada por ANMAT a partir de los 4 años sin límite de edad. Y a la fecha no hay registro de aumento de casos de dengue grave y hospitalización en individuos seronegativos que recibieron la vacuna. ¿Y cuáles son las incertidumbres de esto? ¿Qué pasa con la correlación clínica en mayores de 17 años? Si hay descenso de eficacia al año y años subsiguientes, ¿será que vamos a necesitar una tercera dosis en algún momento? ¿Cuál es la seguridad y eficacia en mayores de 60 años? ¿Qué pasa con la eficacia clínica en personas con comorbilidades? Y si hay riesgo potencial de enfermedad potenciada por dengue en seronegativos. Sobre implementación, solo recordar que el grupo de expertos de la OMS recomendó la administración de esta vacuna a niños de entre 6 y 16 años. ¿En dónde? En entornos con alta carga de enfermedad y con alta intensidad de transmisión. Dijimos que esta vacuna salió a la venta en privado en noviembre del 2023. En ese momento tuvimos una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, que aún estaba evaluando la vacuna y que se enfocaba a la prevención en comunicación, en participación de la comunidad, en control vectorial. Lo próximo que tuvimos sobre prevención y dirigido a inmunización fue en abril del 2024. La CONAIN sacó un informe
Y lo próximo que tuvimos fue los lineamientos técnicos y manual de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación en septiembre del 2024. Entre medio de todo esto, sucedieron muchas cosas, que es que la vacuna salió a la venta en privado, las personas solicitaban vacuna, había muchos criterios disímiles para vacunación, dependía del profesional actuante, hay falta de vacunas actualmente y cada jurisdicción fue implementando desde lo público estrategias distintas. Misiones Alta y Corrientes fueron las primeras que empezaron entre enero, febrero y abril a vacunar con grupos distintos. Luego se sumó Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Cava. Vean, esto no es tan distinto que lo que pasa en países de Europa, donde las recomendaciones de vacunación son disímiles de país a país. Entonces, en este escenario, los profesionales de salud recibimos muchísimas consultas que a veces tenemos dificultades para responder, porque los abordajes de prevención tienen que ser colectivos, no individuales. Reflexiones finales y abrimos a preguntas. Necesitamos diagnóstico oportuno, que no siempre es diagnóstico de laboratorio, pero debe ser oportuno. Categorización de riesgo y seguimiento. Necesitamos registros regionales para evaluar qué patrones clínicos hay en cada lugar, donde ha habido ocurrencias de distintos serotipos de dengue. Tenemos vacunas con buen perfil, tenemos una vacuna disponible con buen perfil inmunogénico, pero que no tiene respuesta equipotente para los 4 serotipos y que además tiene diferencias de eficacia entre seropositivos y seronegativos. No tenemos datos sistematizados de seguridad ni efectividad de mayores de 60 años y deberíamos hacerlos. Y requerimos un adecuado diagnóstico de situación, definición de metas y un sistema de vigilancia activo. Políticas públicas de consenso nacional con implementación federal. Muchas gracias. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Excelente presentación. La verdad que muy, muy completa. Queríamos agradecerte a vos por esta presentación, también a casi los 70 conectados en un día de mitad de semana y en este horario que sabemos lo complicado que es. También agradecer tanto a el Colegio de Médicos que nos ha auspiciado, a la Sociedad Argentina de Infectología y aclarar que fue organizado por la Sociedad de Infectología de La Plata. Les recordamos a todos que esta charla va a quedar grabada, queda en YouTube. Para entrar al canal pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, ahí va a estar el link y bueno, la van a poder ver cuando quieran. Creo que vale la pena, yo la voy a ver varias veces porque recontra completa. Bueno, tenemos algunas preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta, Sofi, que si bien fue casi que no deja lugar a dudas la clase, quería consultarte lo siguiente. En aquellos pacientes que por algún evento cardiológico tengan aspirina, vengan con ácido acetil salicílico, ¿qué se hace en esos casos? Se recomienda no usarlos, es decir, cambiarlos o dejarlos o se evalúa cada paciente. Esa pregunta es una pregunta que todos nos fuimos haciendo. Ustedes eh, sepan que algunos venimos viendo dengue hace muchos años porque veíamos en viajeros y después comenzamos a ver cada uno de los brotes. Y claro, como todo en esta vida, fuimos aprendiendo. Y eso se nos suscitaba cada vez más frecuentemente, que es a medida que esto avanza y que además hay muchas personas con comorbilidades que tienen dengue, ¿qué hacemos con aquellos que ya traían medicación, por ejemplo, aspirina? Aquí hay que evaluar caso por caso. Las personas que tengan algún evento con riesgo, digamos, eh, de trombosis que pueda ser bien inminente, que sea agudo, por ejemplo, alguien con angioplastía, reciente con válvula mecánica, personas que han tenido TEP o TBP dentro de los últimos meses, esas personas puede dejarse la antiagregación, ¿sí? Y lo que sí, hay que tratar de cambiar la warfarina a heparina, porque, digamos, podemos manejarla mejor y más rápidamente. En aquellas personas que tengan un riesgo más alejado, porque ya los eventos han sido más alejados o tienen por X motivo menos riesgo, lo ideal es suspender, sobre todo la aspirina, por dos cuestiones, por su función antitrombótica, pero además sí por síndrome de Reye, que es difícil
que suceda, pero que potencialmente podría suceder. Así que aspirina, dentro de lo posible, habría que suspender. Lógicamente, en alguien que tiene un evento hemorrágico en contexto de dengue hay que suspender anticoagulación y antiagregación. Siguiendo con la misma línea, aprovecho a hacer otra pregunta, que algunas preguntas están en el chat, algunas otras llegan de manera particular. Preguntan lo siguiente: en aquellos pacientes que tienen alergia al paracetamol, ¿qué podría indicarse o qué podría hacerse en ese caso? Vean, es rarísima la alergia a paracetamol, pero me tocó. Lo que está indicado por las guías de OPS es dipirona. ¿Sí? Nosotros le tenemos bastante temor a la dipirona, si bien está un poco discutida sus eventos adversos, pero es la droga que deberíamos utilizar en reemplazo de paracetamol. Misma dosis, 500 miligramos cada 6 horas, 10 miligramos kilo en niños. Perfecto, excelente. Siguiendo con las preguntas del área clínica, me llega otra pregunta que dice: en el escenario actual, ¿se debe pedir siempre el estudio específico según la fase de la enfermedad? De ser así, ¿se pide ante el caso sospechoso clínico o debo esperar el primer laboratorio? Así lo pido con clínica más laboratorio compatible. Eso depende del momento epidemiológico. Nunca nada más traccionado por la epidemiología que eso. En este momento nosotros estamos teniendo los primeros casos en provincia de Buenos Aires. Entonces, lo lógico es que generalmente pidamos el laboratorio para diagnóstico, ¿sí? Etiológico asociado al primer laboratorio. Cuando hay sospecha clínica, es inmediato que hay que pedirlo junto con el primer laboratorio. Y el primer laboratorio probablemente nos dé una pauta. Muchas personas me dirán, bueno, pero alguien con síndrome febril agudo inespecífico, si todavía no hay casos. Bueno, si esa persona tiene un hemograma compatible, tiene plaquetopenia, tiene leucopenia, probablemente hay que pedirle ya inmediatamente porque, y reúne criterios de caso sospechoso, hay que pedirle diagnóstico etiológico. Cuando comienzan a aumentar los casos, ya por nexo epidemiológico se asume y lo único que se pide es el laboratorio general. Excelente, Sofi. También, bueno, quiero comentar que te felicitan por la charla desde el Hospital de San Vicente. Excelente charla, muy completa, dice Ayelén. Aplausos mandan, excelente charla, gracias, dice Violeta. También te agradecen mucho y te felicitan por la charla. Siguiendo Gracias. con lo que sería la parte clínica, preguntan si el seguimiento cada 48 horas que plantea provincia, hasta qué día se debe realizar y si en todos los pacientes o en aquellos con comorbilidades. Excelente esa pregunta. Vean, lo primero que les voy a responder les va a parecer una evasiva, pero no lo es. La gestión de dengue, como de muchas de estas patologías, pero la gestión de brotes, las patologías que cursan en brotes, son locales. ¿Qué significa eso? Que depende cada lugar cómo las lleva adelante. El otro día me preguntaba alguien de San Luis algunas cosas. La verdad es que depende cómo uno lo tiene que hacer, hasta cuándo, hasta que pasa la fase crítica. Y ahí vimos cuánto es la fase crítica. La fase crítica es hasta el día 6 o día 7 potencialmente, y no más allá. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que controlar? Por lo menos hasta ese día. Ahora, ¿cómo estipulo ese control? No cabe duda que el control clínico hay que hacerlo. No sirve manejar a distancia, pero ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Veo a alguien. Me parece que puede tener dengue. Es una persona sin comorbilidad, sin signos de alarma, sin... ¿Qué hago con esa persona? Le doy pautas de alerta y a las 48 horas, ¿cómo hago ese control? Va a depender de la gestión. Si yo tengo un equipo de salud que está muy preparado para hacer comunicaciones telefónicas o de videollamada y evaluar muy sensiblemente signos de alerta, probablemente pueda evolucionar con eso, ¿sí? Y pueda hacer ese abordaje. Si no tengo ese sistema de salud, voy a tener que hacer que venga y controlar. Y también va a depender de cada persona. No es lo mismo alguien de 20 años sin comorbilidad cuando yo lo voy a controlar que alguien de 70 años hipertenso y o con diabetes. Excelente, perfecto. Pregunta Javier Miller: en el caso de pacientes con hipotensión por dengue, ¿qué pasa con los antihipertensivos?
Bien, los antihipertensivos debieran suspenderse. Todo lo que, digo, como regla para uno, tanto las hemorragias como la presión y demás, cuando yo tengo eventos, suspendo el antitrombótico si hay hemorragias, suspendo el antihipertensivo si hay hipotensión sostenida, ¿sí? Pero siempre, insisto con esto, que parece algo lógico, pero es muy importante el control. ¿Por qué? Yo dije hidratación, hidratación, hidratación. A veces hemos visto personas hidratadas, muy hidratadas durante 8 horas, tan hidratadas que en contexto de fuga capilar terminan con derrame pleural, con ascitis que generamos por hiperhidratar. ¿Mm? La hidratación puede salvarle la vida, pero tengo que hacer el control a la hora, a las 2 horas. Entonces alguien que está hipotenso, ¿cuán hipotenso? Yo lo hidrato, recupera. ¿Necesito suspenderle ese antihipertensivo? Lo tengo que controlar. Probablemente durante las primeras 24 horas de hidratación en un ámbito controlado yo no le voy a dar antihipertensivos, pero voy a estar controlando, porque la verdad es que lo que uso para hidratar son cristaloides, ¿sí? Entonces, si yo logro sacarlo de ese evento, seguramente secundariamente tenga que volver a tomar su antihipertensivo, pero es dinámico, lo tengo que controlar. En el momento de hipotensión lo suspendo, eso no cabe duda, pero más adelante tengo que ver cómo sigue. Clarísimo, muy importante el concepto de que es dinámico y de que eso va variando muy bien como lo decís y para que quede bien en claro. Génesis Díaz te manda saludos, doctora, muy completa y actualizada la charla, y también pregunta si la vacuna es de venta libre. Sí, la vacuna es de venta libre. Y vean que en el ANMAT la aprobó a partir de 4 años, pero sin límite de edad. Entonces nosotros tenemos esta particularidad que es que hay dentro del sistema privado, fíjense que ninguno las implementaciones de gestión del sistema público vacuna más allá de 60, pero sí en el sistema privado. Por eso les puse el perfil, son los únicos que tienen algún dato sobre mayores de 60 años, ¿sí? En Brasil tampoco están vacunando mayores de 60 años. Entonces, si es de venta libre, sepan también que en este momento es muy complejo conseguirla en el ámbito privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay faltantes, porque ha habido muchas jurisdicciones que han comprado. Entonces, hay algunas personas que están tratando de conseguir su segunda dosis, pero es difícil iniciar esquema. La doctora Ayelen Paterer pregunta, indicaciones en pacientes HIV, ¿se podría vacunar dependiendo de los CD4? De ser así, ¿con qué valor? Es muy buena la pregunta. Fíjense que cuando uno ve las recomendaciones dicen con buen estatus inmunológico. En esto, digamos, usamos el mismo concepto que tenemos para fiebre amarilla, que es más de 200-250 CD4 no hay riesgo para el paciente. Claramente sabemos que cuantos más altos los CD4, mayor respuesta va a tener inmunológica esa vacuna. Pero con carga viral indetectable y más de 250 CD4 no habría riesgo para esa persona. Por lo menos potencialmente no lo hay. Ahora, ¿por qué digo tan potencial? Porque son grupos en los que no fue estudiada inicialmente. Entonces lo que hacemos es traspolar nuestro conocimiento, pero no hay estudios puntuales. El doctor Guillermo pregunta, perdón, el doctor Guillermo Bertoni te saluda, excelente charla, y también pregunta, si bien el esquema de 2 dosis, ¿qué se sabe de la eficacia de una sola dosis de vacuna? Se sabe que eso se vio sobre todo en viajeros. Una vacuna tiene eficacia, lo que pasa es que después hay que mantenerla en el tiempo. Nosotros ya vimos que aún con 2 dosis, si una cosa es al año, y a medida que pasan los años, la eficacia va disminuyendo. Entonces, esto parece complejo abordarlo cuando uno está solo en el consultorio, pero estas vacunas tenemos que pensar su implementación. ¿Para qué usamos vacuna para dengue? La usamos para que las personas tengan menos eventos, para que haya menos hospitalizaciones, pero sobre todo el contexto de esta vacuna es bajar la morbilidad por dengue, porque dijimos que es una enfermedad de baja letalidad, si bien tiene letalidad, pero que cursa en grandes brotes y que compromete al sistema de salud. ¿Mm? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿una dosis sirve? Depende para qué.
¿sí? Una cosa es lo individual y otra cosa es el contexto de implementación en gestión de inmunizaciones. Pero sí, hay protección con una dosis inicialmente. Bueno, empiezan a llegar las preguntas, hacemos dos más y vamos cerrando. Sí preguntan, Diego pregunta, ¿hay alguna evidencia entre hidratación por infusión continua versus hidratación mediante expansiones en el paciente con dengue? El paciente con dengue se hidrata con vía, el que requiere hidratación endovenosa, ¿eh? Porque muchos pacientes requieren supervisión de hidratación oral, pero los que requieren hidratación endovenosa, que tienen signos de alerta, las estaciones se van haciendo cada una hora. Entonces, yo lo hidrato una hora, lo controlo, me fijo cómo está y a partir de ahí subo o bajo la velocidad de infusión. Así que vendría a funcionar como una infusión continua, ¿sí? Pero yo no puedo retirar esa vía hasta que no sé si mejoró. Y cuando mejora, la retiro. Por eso es difícil el concepto de bolo versus infusión continua. Tengo que ir controlando, el otro día comentaba en una charla, es un poco como una cetosis diabética, digamos. Yo tengo que ir controlando hora a hora cómo va, porque además, esto es fundamental, si el paciente va mejorando, no puedo mantener el mismo ritmo de infusión, ¿sí? Tengo que bajar la velocidad de infusión. Excelente. Y para ir cerrando, pregunta Nelly, una vez que se tenga la primera dosis de vacuna, ¿hasta cuántos meses se puede esperar para aplicar la segunda dosis? Y pregunta abajo, ¿o se debe de reiniciar el esquema pasando un cierto tiempo entre la primera y la segunda dosis? Excelente pregunta, Nelly. Lo que sabemos hasta ahora es que el tiempo mínimo es de 3 meses entre una y otra dosis, ¿sí? Teóricamente no debiera reiniciarse esquema si uno inicia más allá. ¿Cuánto tiempo? Eso está por verse. Pero si yo me paso un mes, 2 meses del momento en el que debería dar esa segunda dosis, no sería necesario que reinicie esquema, lo completaría. El 0,3 es el intervalo mínimo interdosis, ¿sí? Bueno, la doctora Sofía Chazarreta nos dio esta actualización, así que muchísimas gracias, Sofía, muy completa, muy interesantes también las preguntas que se han hecho, con eso pudimos terminar de redondear y de cerrar el tema. Quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Argentina de Infectología y al Colegio de Médicos que nos han auspiciado. Recordar que esta charla, esta jornada fue direccionada por la Sociedad de Infectología de La Plata y recordarles que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, que para acceder pueden seguirnos en el Instagram, que ahí está el link. Bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a la Sociedad de Infectología de La Plata. Hacer estas actividades es fundamental y todas estas actividades se hacen sobre el esfuerzo de las personas que la organizan para poder acercar algunos temas a la comunidad en salud. Así que muchísimas gracias a la sociedad. Bueno, gracias a todos los participantes. Será hasta la próxima. Nos vemos.